Muy buenas, compañeros. En los últimos casi 5 años he trabajado con cientos de hombres ayudándolos a tener más y mejores relaciones con las mujeres. Hombres en todas las etapas. Casados, divorciados, solteros y recién salidos de una ruptura. Como te podrás imaginar, en todo este tiempo he visto de todo. Relaciones que parecían perdidas y que han logrado reavivarse. Hombres que pasaron de no entender el comportamiento de su pareja a recuperar el control de su relación y aumentar su atractivo. Y hombres que partiendo de prácticamente cero consiguen varias relaciones recurrentes con chicas atractivas que ellos eligen. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una duda muy común en cualquier relación a largo plazo o incluso en matrimonio, y es la frecuencia sexual. ¿Cómo saber si tu relación está en una frecuencia sexual saludable? ¿Cuál es la frecuencia sexual óptima, si es que la hay, según los estudios? ¿Qué hacer si el deseo ha disminuido? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo mantener ese deseo a lo largo del tiempo? Así que en el episodio de hoy te traigo un menú de 3 platos. Primero vamos a distinguir entre la frecuencia sexual media y lo que se considera óptimo para las parejas más satisfechas según los estudios al respecto. Segundo, vamos a hablar de los factores clave que afectan a esta frecuencia. Y tercero, vamos a hablar sobre cómo puede influir en estos factores clave para poder mantener el deseo a largo plazo y sobre todo cómo puedes utilizar la preselección a tu favor en tu relación. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañeros, 2 recordatorios. Lo primero es que mi podcast es candidato en los premios iVoox 2024, así que si me escuchas desde ahí y este podcast te ha aportado algo de valor, debajo de este episodio tiene un enlace para poder votarlo si te apetece. Y lo segundo que te recuerdo es que voy a auditar en directo 7 perfiles de 7 alumnos para analizar sus aciertos y sus errores al elegir su foto y descripciones en Tinder y en el resto de aplicaciones de cita online. Así que, si estás dentro del curso o entras a este curso antes del domingo 27 de octubre a las 23:59, podrás acceder a esta auditoría y llevártela grabada. Debajo de este podcast tienes un enlace con toda la información del curso para que puedas unirte y aprender a optimizar tu juego online. Y ahora sí, vamos con el episodio. Lo primero, la frecuencia sexual media en matrimonio o en relaciones largas y sobre todo cuál es la diferencia entre lo que es la media y lo que es lo óptimo. Porque claro, cuando hay estudios al respecto, por cierto, que los vamos a comentar, pero cuando se establece una frecuencia, por ejemplo, un número de lo que se supone que es normal, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que lo normal hoy en día probablemente no sea lo que tú quieras tener. Esto lo hemos hablado ya largo y tendido en otros episodios de podcast, pero claro, si lo piensas, por ejemplo, y dices, vale, si yo le pregunto a los hombres de menos de 40 o de entre 30 y 40 o de entre 20 y 30 años sobre cuál es su situación o cuál es lo normal de la situación económica que viven estos hombres de media, te darás cuenta de que la media a lo mejor es que no llegan a fin de mes, que no tienen capacidad de ahorro, que muchos de ellos viven en casa de sus padres cuando a lo mejor aún ya se supone que no tienen esa edad o lo que sea. La cosa está en que la media o lo que se supone que es lo normal probablemente no sea lo que tú quieras. Entonces, en este caso también hay que distinguir eso, porque cuando se habla de frecuencia sexual en matrimonio o en relaciones largas, uno de los grandes errores es precisamente asumir que lo que es común o promedio es también lo ideal o deseable, o que a lo mejor es lo que tú ya pues, te puedes dar con un canto en los dientes teniendo eso. Y claro, aquí es donde entran en juego los estudios que miden la frecuencia sexual y es importante que distingamos, como digo, entre la media y lo que se considera óptimo. Primero vamos a hablar de la media. Hay múltiples estudios donde muestran que la frecuencia sexual promedio en matrimonio o en relaciones de larga duración es de aproximadamente una vez por semana. Muchos de los que estéis escuchando esto probablemente a lo mejor digáis, hostia, todo eso. ¿Por qué digo esto? Y no es coña. Porque, como te decía al principio del podcast, en los últimos 5 años he trabajado con centenares de hombres y muchos de ellos casados, muchos de ellos divorciados, y cuando se habla de la frecuencia, cuando sale el tema, muchos de ellos han venido a consultas conmigo o han venido a una mentoría conmigo porque su problema es que a lo mejor llevaban meses o incluso a veces años sin tener relaciones con su mujer. Entonces, quiero decir, una frecuencia sexual por debajo de la media es también bastante común. De hecho, muchos de estos estudios desglosan por edades la frecuencia sexual, como digo, por grupos de edades, que ahora veremos en la segunda parte del episodio por qué no es tan interesante atender a la edad o a los grupos de edades como para ver que eso sea un factor que influya en la frecuencia. Lo veremos ahora. Pero por daros datos, por ejemplo, en estos estudios se dicen que
las parejas de entre 18 y 29 años tienen sexo en promedio unas 112 veces al año, que sería como un par de veces por semana. Cuando las parejas tienen entre 30 y 39 años, esta cifra disminuye a unas 86 veces por año, aproximadamente 1,6 veces por semana. Y entre los 50 y los 59 años cae a unas 60 veces por año, alrededor de 1,15 veces por semana. Aún así sigue estando, si te fijas, la media en torno a una vez por semana, que es lo que se establece en estos estudios, por así decirlo. Pero como te digo, vale, sí, que la media sea esa no quiere decir, primero, que tú estés en la media, porque puede ser que estés por debajo, y segundo, que tú quieras la media, porque puede ser que tú estés en la media, pero digas, vale, pero a mí me falta algo, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de hombres con una frecuencia como la que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Pues como todo, la media normalmente siempre indica un resultado mediocre, porque en general la gente solemos estar bastante jodida, porque, como digo, si le preguntas a la media en cuanto a cuestiones económicas o en cuanto a cuestiones laborales o en cuanto a cuestiones lo que sea, te vas a dar cuenta de que los datos están muy por debajo. Si miras la media en cuanto a índices de salud o de obesidad, te vas a dar cuenta que es un desastre. Entonces, claro, ¿estar en la media es estar feliz? Pues probablemente no. Y por eso también tenemos que mirar, o por lo menos yo considero que es necesario que miremos los estudios que consideran lo que sería lo óptimo o lo ideal. Es decir, estos estudios se enfocan en las parejas más satisfechas sexualmente. Es decir, son estudios que no se preguntan, digamos, como, imagínate, ¿no? Todas las relaciones o todos los matrimonios. Se hacen las preguntas y se saca la media. Sino que aquí se centran en sacar la media de las parejas que reportan una mayor satisfacción sexual. Y según estas investigaciones, las parejas que reportan estar más satisfechas sexualmente tienden a tener relaciones sexuales entre 2 y 4 veces por semana. Y este rango, si te fijas, es significativamente superior a la media, pero va más allá del número, porque lo importante es que estas parejas disfrutan de una mayor conexión y de un mayor placer en su vida sexual, lo que contribuye a que su relación sea más sólida y equilibrada. Lo cual esto nos lleva a una conclusión bastante interesante, y es que la frecuencia sexual media de una vez por semana no siempre refleja lo óptimo en términos de satisfacción. De hecho, más no siempre tiene por qué ser tampoco mejor. Pero sí que parece que una frecuencia ligeramente superior a la media, entre 2 y 4 veces por semana, tiene una correlación con un mayor bienestar sexual y un mayor bienestar emocional en la pareja. Entonces, claro, ¿qué lecciones traemos de esto? Evidentemente, lo de siempre, ¿no? Si tú y tu pareja estáis en una frecuencia inferior a la media, pero os sentís satisfechos, pues no hay ningún problema. Sin embargo, si tú notas que el deseo ha disminuido o que uno de los dos no está contento con la frecuencia actual, que normalmente suele ser el hombre, pues podría ser interesante explorar qué formas tenemos de poder, primero entender el por qué se reduce la frecuencia y luego ver cómo en un momento dado podemos incidir en los factores sobre los que tenemos cierto control para ver si podemos aumentar esa frecuencia. Como te digo, yo hablando con cientos de hombres y cientos de casos de este tipo y bueno, y conocidos y demás, ¿no? Al final, liderando un proyecto como este, te das cuenta de que las frecuencias de una vez por semana, muchos hombres se darían con un canto en los dientes con esta frecuencia, como digo, porque la realidad muchas veces es incluso peor. Evidentemente, como te digo, si tú estás cómodo en tu frecuencia, no existe un número mágico. No quiere decir que si tú no tienes entre 2 y 4 veces estás en la ruina, o no. Desde mi punto de vista, y saliéndome de la parte de los estudios, y bueno, teniendo en cuenta los estudios, que tienen bastante sentido, evidentemente, considero que lo óptimo no es que busques un número. Es decir, tú no puedes preguntarte si estoy teniendo un número normal de relaciones por basarte en que hayas tenido 1 o 4, sino por basarte en que realmente tú veas que hay un deseo genuino de tu pareja hacia ti. Y volvemos a lo de siempre. Porque a lo mejor va a haber etapas donde tú vives con tu pareja, donde tú, pues no sé, tienes tu hijo o lo que sea, y en esa etapa a lo mejor durante ciertos periodos de tiempo la frecuencia se reduce un poco, pero porque tampoco tenéis un estilo de vida que acompañe. Pero me refiero, aquí es importante distinguir entre que se reduzca la frecuencia por el estilo de vida o por la logística y que se reduzca la frecuencia por falta de deseo, que es la clave aquí. En la mayoría de relaciones serias, de relaciones largas o de matrimonio, la falta de frecuencia es por falta de deseo. De hecho, te diría que casi en todas. Pero sí que es cierto que bajes de la frecuencia un poco o que subas, muchas veces es circunstancial. Y esto es lo que tú tienes que prestar atención en tu relación para determinar si es sana o no. Tú no puedes determinar si tu matrimonio o si tu relación es sana porque lo haga 1 o 4 o 3 y 5, sino porque la frecuencia esté ligada a que hay un deseo alto por su parte, que no hay una bajada de su deseo por ti. Lo cual nos lleva, como digo, a esta segunda parte que ya estábamos hablándolo aquí, y es qué factores son los que influyen en que la frecuencia baje. Evidentemente siempre hay un factor relacionado con lo que es la logística, como yo lo llamo, ¿no? Es decir, hombre, pues no es lo mismo
tener todo el tiempo del mundo, que no tener todo el tiempo del mundo, que tener que estar trabajando los dos, que no vernos. En fin, siempre hay algo circunstancial que puede ser que durante una etapa la frecuencia pueda bajar. Pero si esto no está relacionado con el deseo, no hay que preocuparse de eso. ¿Y cómo sabemos esto y a qué te refieres? Te voy a poner un ejemplo. Esto pasa, es la misma pregunta de cuando me dicen ¿cuántas citas tengo que tener con una chica para tener sexo y no ver que me esté orbitando? Es decir, si tengo 8 citas con una chica y no he tenido sexo, ¿me está orbitando? Si tengo 2 citas, 3, ¿cuál es el número mágico? Y siempre te dicen que 3, ¿no? A partir de las terceras citas, si no has tenido relaciones con esa chica, es que te está pasando de ti, o te está orbitando, o está haciéndote perder el tiempo. Pero claro, ¿quiere decir que 3 es el número dulce o mágico? No, quiere decir que es una estimación, aproximación, como lo de los estudios del 2, entre 2 y 4 veces por semana. Lo que tenemos que entender es que depende una vez más. Porque claro, no es lo mismo que tú me digas, mira, he quedado 3 veces con esta chica, o he quedado 5 veces con esta chica, las 5 veces hemos quedado en su casa o en mi casa porque vivimos solos como mindolos y vivimos cerca y no tenemos ningún fallo de logística ni ningún problema en absoluto y hemos quedado ahí y no se han dado las relaciones sexuales pese a que he iniciado o no he iniciado o lo que pase. Es decir, eso ya va a depender de algo. Versus que me diga, he quedado 4 veces, pero es que ni tengo disponibilidad para poder tener un pool en mi casa, ni tiene ella disponibilidad, vivimos a distancia, es complicado, etcétera. A lo mejor dices, bueno, en la quinta cita al final nos hemos apañado en un coche o en un sitio o en un X. Vale, ¿quiere eso decir que te estuviera orbitando? Oye, a ver, tienes que considerar la logística. Y nuevamente, que no es una excusa barata que te esté echando ella, sino que tú realmente lo veas. Y no es muy difícil de ver. O sea, cuando alguien quiere algo, normalmente las excusas se tratan de solucionar. Y puedes tardar un poquito más en solucionarlo porque tengas un problema real que dices, vale, a ver cómo hacemos para poder quedarnos solos y tener esto. Bien, pero tú lo vas a detectar. Cuando realmente no quiere, las excusas son infinitas y nunca se acaban. Y aquí, en el tema de las relaciones, pasa un poco lo mismo. Por tanto, como digo, siempre va a haber un poco de contexto que va a hacer que la frecuencia suba o baje un poco, pero no tiene por qué influir en el deseo en absoluto. Ahora, que la frecuencia esté muy baja durante mucho tiempo y tú no estés satisfecho con cuántas relaciones, digamos, estás teniendo con tu pareja, evidentemente aquí ya entra que el deseo ha bajado. Y entonces tenemos que estudiar cuáles son los factores que influyen en esta frecuencia sexual. Porque claro, como digo, lo normal es que te digan, si tú te metes en una relación larga o te metes en un matrimonio, el sexo desaparece, ¿no? El típico chiste, ¿no? Tienes menos relaciones que un casado. Ja, 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 todos nos reímos, pero todos nos reímos sabiendo que es cierto. ¿Por qué esto es cierto? ¿Por qué la inmensa mayoría de hombres que se casan viven esto? Porque como digo, es lo común. Se supone que evidentemente es el promedio, pero tú a lo mejor no estás satisfecho con eso. Entonces existen varios factores que ya sabemos, evidentemente, por cómo funciona la estrategia reproductiva femenina. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, vale, ¿por qué ahora no estoy teniendo relaciones y antes sí? Pues pregúntate por qué es lo que hace que una mujer quiera tener relaciones con un hombre o no quiera tenerla. Y no se pregunta esto preguntándole a las mujeres, evidentemente. Tú no te vas con un micro y le dices, oye, ¿por qué no quieres tener relaciones o por qué sí? Porque ahí no vas a conseguir la respuesta que buscas. La buscas diciendo, vale, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué evolutivamente hablando pasa esto? ¿Qué sentido tiene? Y entonces es cuando tienes que irremediablemente vértelas con la hipergamia. ¿Qué es la hipergamia? La estrategia reproductiva femenina, episodio 1 o 221 del podcast para más información sobre esto. Ya es un concepto que vuela muchas cabezas, así que revísalo en esos episodios. La cosa está en que existen varios factores clave que influyen en la frecuencia sexual y en el nivel de deseo que una mujer va a sentir por un hombre. Y evidentemente, lo que haga en cada uno de estos factores va a marcar la diferencia. Y no todo es el atractivo y el valor de un hombre, que es lo que muchas veces se piensa. Evidentemente, casi que te diría, el principal culpable suele ser el atractivo del hombre, porque normalmente la mayoría de los hombres tienden a acomodarse en una relación larga. De hecho, la mayoría de los hombres vive un suplicio y un infierno cuando están solteros, porque viven rechazo, fracaso, chicas que les gustan y que pasan de ello, chicas que no les gustan y que están detrás pero que tampoco termina de cuajar la cosa. Vamos, soledad, ver como otros hombres que ellos que aparentemente tienen menos valor que ellos consiguen resultados, ver cómo sus amigos consiguen resultados, ver cómo tú eres, es decir, vive un día a día donde te estás recordando continuamente que eres un fracasado y que no estás consiguiendo resultados. Y eso te revienta la moral, evidentemente, por todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vives esta realidad de escasez, apenas aparezca una chica que te haga medio tilín y que te haga un poco de caso, te va a meter en una relación a saco. Y entonces la relación para ti es como el oasis en el desierto. Es como, hostias, en una relación por fin tengo ya esto seguro y no tengo que vérmelas con el infierno que supone estar soltero.
Infierno que supone, evidentemente, porque no sabrá hacer bien las cosas, porque para muchos hombres lo que realmente es el infierno es la relación. Pero dice, hostia, con lo cómodo que yo estoy soltero, porque estoy con una y con otra y con quien quiera. Pero en cualquier caso, muchos hombres ven la relación como el oasis. Y eso quiere decir que ahí se relajan completamente. Como, hostia, yo ya tengo esto seguro, pues ya está. Y al relajarse completamente, el atractivo baja. Los factores, las condiciones que hacen que ella sienta deseo por ti, desaparecen. Porque ella está contigo o le atraes o siente amor por ti en base siempre a lo que tú has proyectado, a lo que tú has proporcionado a nivel de valor o de atractivo o de lo que sea. Entonces, como digo, no se trata solamente del atractivo físico, sino también de mantener tu valor a nivel de habilidades sociales, a nivel de tu comportamiento con ella, a nivel de estatus o relaciones sociales con otra gente, a nivel de cómo otros hombres te ven a ti mismo, cómo mujeres te ven a ti. Es decir, cuál es tu posicionamiento dentro de tu pequeño círculo social o de donde sea, a nivel económico o financiero o laboral. Todo eso, lo que ya sabemos del valor de mercado sexual. Físico, dinero, habilidades sociales y la derivada de esta, que siempre suele ser, la derivada de todo esto, que suele ser el estatus y cómo te perciben los demás. Normalmente ahí te dejas de trabajar en ti mismo y evidentemente lo normal es que la atracción de tu pareja, de tu mujer o de tu novia disminuya. Porque es como, hostia, digamos como que me pillé, me enamoré o me casé con un hombre que tenía esto, esto y esto, pero ahora que llevamos 3 años no tienen ninguna de esas cosas. Entonces, claro que me apago, ¿vale? Igual que te apagarías tú si ella se dejara. De hecho, uno de los errores que veo súper comunes en una relación o en un matrimonio súper largos de estos, y como digo, son muy, muy comunes cuando me llegan a consulta, es precisamente que muchos hombres tienen la mentalidad de que se piensan que una mujer les debe relaciones sexuales solo por el hecho de que está con ellos casado. Y es como, o casado en una pareja, es como, tío, no puedes estar más equivocado. Vamos, no, estar más equivocado significaría ya que no sabes ni en qué mundo vives, pero es que, ¿cómo piensas que te deben o que lo normal es como, pero tú estás haciendo algo por despertar el deseo? Es decir, si no solamente no haces nada por despertar el deseo en tu mujer o en tu novia, porque no sabes cómo se despierta el deseo, sino que encima lo que tenías que despertaba deseo lo has dejado de lado y te estás echando a perder, por así decirlo, y te estás acomodando, ¿cómo pretendes encima luego quejarte o cabrearte porque tu mujer no te quiera tocar ni con un palo? Es que es evidente. Y claro, eso solamente por tu parte, pero cuando tú luego a este cóctel le metes cómo es el comportamiento y la psicología femenina, que una parte de ella le interesa que tú estés a su lado por X motivo, aunque no sienta deseo por ti, pues te va a hacer el lío en el sentido no deliberadamente, sino que te va a generar como mucha confusión. Porque una parte de ella te quiere, pero otra parte de ella no te desea. Y esto es lo que hay que entender, que no es lo mismo. Y entonces, claro, tú acabas hecho un lío, no sabiendo qué hacer, perdiendo la cabeza, pensando que es tu culpa en el sentido de que tienes que tratarla más como una princesa todavía y no te estás enterando de qué va el tema. Y eso lo que hace que todavía ella sienta más repulsión por ti, sientas menos deseo por ti y en la relación acabe deteriorada, ella acabe yéndose con otro, dejándote, divorciándose o lo que sea. Que como digo, lo veo a punta pala, como se dice, ¿no? A menudo. Entonces, esto es uno de los principales factores que afecta a la frecuencia. La solución es muy fácil, no dejarnos. Otro de los factores que afecta a la frecuencia es el entorno de la mujer. Es decir, de tu novia o de lo que sea. Si tu mujer, novia o quien sea se empieza a rodear de un entorno donde ella ha aumentado su valor percibido, puede ser que su deseo por ti disminuya. Esto son matemáticas. Si tu valor está por encima del suyo, la hipergamia funciona de puta madre y te desea. Si tu valor baja, ella ya va a perder deseo. Si tu valor se mantiene pero el suyo percibido sube, también peligra. ¿Me explico por qué? Porque siempre ella va a tender a buscar a alguien, esto es lo que comúnmente en sociología se entiende por hipergamia, que busca a alguien de mayor valor socioeconómico o no sé qué. Pero la realidad es que busca siempre un tío de mayor valor. Entonces, claro, si ella tiene mayor valor que tú, o el mismo que tú, en esa situación nueva, ella ahora puede optar a otra clase de chicos, no a ti, o a otra clase de hombres, no a ti. Lo que a lo mejor hace un año era el hombre de su vida, un año después, que ahora ya tiene un contexto distinto, no es un hombre que ella quiera ni para cenar por ahí. ¿Me explico? Y esto no es algo que nos saquemos de la manga, sino que he visto incluso hasta en periódicos, artículos donde dicen es más difícil. O sea, se está demostrando que cada vez más las mujeres tienen más dificultad para encontrar una pareja afín a ella, es decir, una mujer heterosexual, en España por lo menos, se estaba viendo un incremento en la dificultad de encontrar un hombre afín a ella, sobre todo y especialmente porque cada vez más las mujeres tienen un mayor estatus o un mayor valor, por así decirlo, y entonces como quieren buscar hombres que estén por encima de ese valor, les cuesta más trabajo.
Evidentemente, porque así como funciona la biología y la naturaleza y todo esto, no me he inventado yo las reglas. Pero se está viendo en la realidad que incluso se dice que de esto seguir así, en lugar de que, como siempre, las mujeres tienden a emparejarse hacia arriba, tendrían que empezar a tender a emparejarse hacia abajo. O eso, o van a acabar solteras. Muchas de ellas, no digo todas, evidentemente, ¿no? Entonces, ya no solamente hablamos de tu valor o de que descuides tu valor o tu atractivo en general, como digo, no solamente tu físico, sino todo en general como hombre, que ya en el episodio 4 o creo que 224, donde hablamos del valor de mercado sexual, lo comentamos, sino que también el valor percibido de ella influye en esto. Si se percibe con un mayor valor, puede ser que, evidentemente, la relación termine o no termine. De hecho, mira, el otro día estaba haciendo una sesión 1 a 1 con un alumno de mentoría y me dijo una frase que me hizo mucha gracia, porque estábamos hablando de este tema tal, y me dice, tío, pues el otro día escuché por ahí una frase que dice, novio de opositora no es marido de funcionaria. Y me hizo mucha gracia, porque es como, hostia, describe como muy bien cómo cuando el valor percibido aumenta, pasa esto. Como digo, hay estudios que no paran de decirlo, que están viviendo, digamos, como dificultades para emparejarse a largo plazo las mujeres precisamente por esto. Entonces, ahí tenemos otro de los factores que influyen en esta frecuencia, y un tercer factor también va a ser la habituación, la rutina, la monotonía, o llámalo como tú quieras. Es decir, uno de los enemigos número 1 del deseo en una relación a largo plazo es precisamente la rutina o la monotonía. El ser humano por naturaleza tiende a perder el interés cuando todo es predecible, cuando todo se vuelve como muy monótono. Y particularmente, sabiendo cómo funciona la hipergamia, la estrategia reproductiva femenina, como te digo, es todavía más predecible saber que va a fallar cuando la rutina sea como muy monótona, valga la redundancia, porque sé que son palabras similares. Porque esto es lo que ocurre normalmente. Entrar en una relación, normalmente ocurren los 3 factores a la vez, o por lo menos 2 de ellos, que suele ser que tú te descuidas y te dejas, y que entras en una rutina y en una monotonía terrible. Y eso lo que hace es que el deseo lo aniquila. Y evidentemente la solución también a este aspecto pues puede ser introducir cierta novedad en la relación y demás. Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más importantes de psicología evolutiva, que es la preselección. Las mujeres, como parte de su estrategia reproductiva, buscan hombres que otras mujeres también desean. Esto significa que si tu pareja percibe que eres un hombre deseado por otras mujeres, su atracción por ti va a aumentar. No implica que tengas que ser infiel, ni nada por el estilo, como muchas veces te encuentras un reel con 200.000 millones de visitas por ahí, que parece que te dicen que a la fuerza tienes que estar siendo infiel a tu mujer, porque si no, no funciona. No. Simplemente si tú te muestras como alguien que tiene opciones, es totalmente válido y con eso tú ya vas a notar un repunte en su nivel de atracción por ti. Y esto también te va a dar novedad, va a meter novedad, va a romper un poco la monotonía, va a introducir cambio en la relación. Además del resto de cambios que también podrá introducir, como, pues no sé, experiencias nuevas, simplemente variar un poquito la dinámica del día a día, todo eso te puede ayudar a mantener un poquito, a romper un poco la rutina y salir de ahí, ¿no? Y bueno, seguro que también hay alguno que está pensando que la edad influye, y no influye la edad. De hecho, lo que influye son estos factores que estamos diciendo y que hemos investigado. O sea, no va a influir. Evidentemente, claro, la libido baja y demás, pero yo, por ejemplo, he tenido alumnos de más de 60 años en mentoría o en el DTE. De hecho, muchos de ellos, algunos están en el podcast y de hecho alguno va a estar porque ya grabé un episodio con él, un alumno de más de 60 años, creo que, no sé si de 65 o más de 65, más de 30 años de matrimonio, más no sé cuántos años de noviazgo, o sea, tú imagínate. Y en esa edad, con todo ese tiempo de relación larga, le pregunté en el podcast, que lo subiré y lo podrá escuchar, cuál era la frecuencia sexual que estaba teniendo y me decía que era de unas 3 veces a la semana. Entonces, imagínate si un tío de más de 65 o de 65 años, después de casi 40 años con la misma tía, puede decirte que llena una frecuencia sexual de más de 3 veces o de 3 veces a la semana alrededor de ese número. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los factores que influyen en esto son los que estamos viendo aquí y no tanto lo que muchas veces te hacen creer. Con esto llegaríamos al tercer punto del podcast o a la tercera parte, ¿no? Que es cómo hago para mantener este deseo y evitar la monotonía, ¿no? Pues sería tan sencillo como coger cada uno de los 3 culpables que hemos visto de una frecuencia sexual baja, evidentemente aquellos que tú tienes control sobre eso, y influir en esto, ¿no? Básicamente. Porque uno de los errores más comunes que cometen los hombres en relaciones largas es dejarse, despreocuparse y olvidarse de que tienen un valor que tener que poner encima de la mesa cada día para que esto se mantenga. Es decir, que las relaciones, que meterse en una relación no es que ya he ganado la partida. Meterse en una relación casi que te diría que es el principio de la partida, porque el juego no termina nunca. Y la relación vas a vértelas con un montón de dinámica en el juego que vamos, que una relación mal gestionada te puede costar la salud mental, te puede costar la salud económica y te diría que hay pocas cosas que cuesten más caro que una mala relación.
Y aquellos que estéis escuchando este podcast que hayáis pasado por una mala relación, sabéis a lo que me refiero. Entonces, evidentemente, como punto número 1, para mejorar esto, mantén el atractivo propio, es decir, mantén tu propio atractivo. El hecho de que estés en una relación estable no es un motivo para que tú dejes de lado tu atractivo propio, por así decirlo. Evidentemente, no nos referimos solamente al físico, sino a todos los pilares que conforman tu valor de mercado sexual, que hemos hablado largo y tendido en otros episodios de este podcast. Cuando dejas de crecer como hombre, dejas de ser el hombre ambicioso, seguro de sí mismo y emocionalmente atractivo que atrajo al principio a tu pareja. Entonces, invertir en ti mismo es crucial. La independencia y el sentido de propósito en un hombre también es altamente atractivo. Entonces, ten objetivos propios y que no todo gire en torno a la relación, porque es probable que si todo gira en torno a la relación, no tienes objetivos y te descuidas, pues evidentemente el deseo va a disminuir y estará en la media o por debajo de la media que hemos visto antes. Por otro lado, rompe la rutina, introduce novedad. La monotonía es uno de los mayores asesinos del deseo sexual, como hemos visto antes. Entonces, cuando las cosas se vuelven repetibles y predecibles o repetitivas, es natural que el interés disminuya. Y es cómodo caer en rutina, pero hay que también saber cómo introducir nuevos elementos. ¿Qué significa esto? Pues que varíe un poquito la tónica normalmente del día a día, que cambie un poco la dinámica, que no sea todo una repetición del día anterior y, por supuesto, lo que hemos comentado antes de esa preselección que también va a romper con esa monotonía. Por otro lado, uno de los mayores enemigos de todo esto va a ser la mentalidad de confort en la relación. Una trampa común en las relaciones largas es caer en una mentalidad de confort. Nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Lo que te decía antes, te has quitado de encima el suplicio de vivir el infierno de los solteros, de que no pillas ni pagando, que eso pasa no porque eso sea así la realidad, porque hay mucha gente que disfruta muchísimo de esa parte también de sus relaciones. Y de hecho, como hombre completo, deberías poder disfrutar de tus relaciones estando soltero y estando en una relación. No solamente porque estés en una relación y sea para ti un oasis en el desierto. Entonces, lo que ocurre es que al final dejamos de hacer el esfuerzo que hacíamos al principio y aquí es donde las cosas empiezan a desmoronarse. El deseo sexual no se alimenta de la comodidad, sino de la atracción. Y la atracción requiere cierto grado de misterio, de novedad y de esfuerzo por tu parte para seguir manteniendo esos niveles de estándar. Es como soy un producto que tengo que seguir manteniendo esa calidad de al principio. Y por supuesto seguir siendo un desafío en ese sentido, que es lo que comentábamos antes con el tema de la preselección, es decir, muestra que sigue siendo un hombre con opciones, que sigue siendo un hombre deseado, ambicioso y capaz de atraer la atención de otras personas, evidentemente sin cruzar los límites de la relación que hayas tú impuesto. Pero hacer esto puede ser muy poderoso, que esto es la preselección de la que tantísimo se habla en seducción, que también es un mecanismo que puedes utilizar en una relación larga. De hecho, la mayoría de alumnos que están en un programa de TE conmigo o en una mentoría conmigo, la metodología que enseño y que aprenden es la misma que si estuvieran solteros, solo que esos ingredientes los aplican a una relación larga y funciona exactamente igual. Es decir, lo único que tienes que saber es cómo adaptarlo al contexto, ¿no? Que para eso es la formación o el programa o la mentoría. Pero los ingredientes son los mismos. Es decir, tú cuando estás soltero lo que necesitas es generar atracción, no caer en la monotonía, en conversaciones aburridas, sino salir de lo lógico y saber cómo escalar, cómo avanzar sin perder todo el marco, es decir, sin que quedes como que no eres el premio y como que vas detrás. Pues esos son los mismos 3 elementos que necesitas en tu relación. Generar atracción, saber cómo hacerlo, no caer en la rutina, es decir, no salir de lo lógico y por supuesto también saber cómo avanzas, cómo no avanzas, cómo sexualizas y cómo no lo haces para no perder todo el marco y que quedes como que parece que le estás pidiendo cita. Tipo, a ver cuándo puedo tener relaciones contigo. Porque normalmente con esa actitud las excusas que te puede poner y la manera de posponerte y de entrar en lo que hace unos cuantos episodios hablábamos de la orbitación sexual, que tienes todas las papeletas para entrar en esa dinámica. Así que bueno, estos son la media realmente. Lo que dicen los estudios cuando nos centramos en relaciones que reportan satisfacción, ya sabéis, la media es una vez a la semana, la media de las parejas satisfechas suele ser entre 2 y 4 veces a la semana. Hemos dicho que no te fijes en el número, sino que te fijes en el grado de deseo. Y los 3 principales culpables va a ser que tú disminuyas tu valor y no lo mantengas, que ella aumente su valor percibido y, por supuesto, la rutina y la monotonía. Y las herramientas para salir de ahí son que espabiles y no te relajes, que evidentemente rompa y salga de la monotonía, que no sea todo el rato lo mismo y plano, y que utilices la preselección a tu favor, porque eso evidentemente te va a dar un plus que ni te imaginas. Así que para cerrar, podríamos concluir que la frecuencia sexual en tu relación es un reflejo de cómo gestionas los factores que afectan al deseo. Y recuerda 2 cosas antes de dejarte, y es que mi podcast es candidato a los premios iVoox 2024. Si esto te ha aportado valor en algún momento, si eres un oyente de iVoox
y te apetece, debajo te he dejado un enlace para que puedas votarlo. Y sobre el curso de Tinder, tenemos una promoción abierta donde si te unes antes del domingo 27 de octubre a las 23:59 hora Madrid, puedes acceder a una auditoría grupal donde voy a coger a 7 alumnos, 7 de sus perfiles de Tinder y aplicaciones de cita online y los voy a destripar absolutamente para ver cómo pueden mejorar exactamente las fotos, las descripciones para optimizar sus resultados en las aplicaciones de cita. El enlace al curso lo tienes debajo y como digo, entrando antes del domingo 27 puedes acceder a esta promoción. Esto es todo por hoy, compañero, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.